Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en la estructura de la Constitución española, la de 1978. Vamos a usar el texto oficial, el del BOE, para ver cómo está organizada por dentro, cómo desmontar un reloj para ver cómo funciona. ¿Preparados para entender la arquitectura de nuestras normas? Exacto. Y es que comprender esa arquitectura es clave. No es un texto plano, ni mucho menos. Tiene una lógica, una jerarquía muy clara. Imagínalo como una casa, ¿vale? Primero una declaración de intenciones, como un manifiesto. Luego las grandes áreas, los títulos. Y dentro, pues más divisiones. Capítulos, secciones, hasta llegar al detalle, a los artículos. Me gusta esa idea de la casa. A ver, empecemos por la puerta de entrada, el preámbulo. Entiendo que esto no es como un artículo que puedas reclamar en un tribunal, ¿verdad? Entonces, ¿para qué está él? Buena pregunta. No tiene esa fuerza normativa directa, como dices, pero es fundamental. Es como el espíritu de la ley. Expone la voluntad del pueblo español, los grandes objetivos: justicia, libertad, seguridad. Habla de consolidar un Estado de Derecho, de proteger las culturas, de buscar el progreso, la cooperación internacional. Marca la intención, la filosofía detrás de todo. Entendido. Es como la brújula que orienta todo lo demás. Y después del preámbulo, ¿qué encontramos? Los cimientos. Justo. Eso sería el título preliminar. Son poquitos artículos, del 1 al 9, pero potentísimos. Ahí están las bases de todo: España como Estado social y democrático de derecho, la soberanía nacional, que reside en el pueblo, la forma política, monarquía parlamentaria, también la unidad de España, pero ojo, garantizando el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, la lengua oficial, la bandera, la capital, el papel de los partidos, sindicatos, fuerzas armadas y algo clave: la sujeción de todos, poderes públicos y ciudadanos, a la Constitución. Vale, unos cimientos bien sólidos. Y sobre ellos se levantan las grandes estancias de la casa. Eso es. Esos son los 10 títulos principales que vienen después del preliminar. Van numerados del I a X y cubren todos los grandes temas. El título 1, Derechos y deberes fundamentales, crucialísimo. El 2, la corona. El 3, las Cortes Generales, nuestro Parlamento. Luego el 4, Gobierno y Administración. El 5, las relaciones entre Gobierno y Cortes. 6, Poder Judicial. 7, Economía y Hacienda. El 8, muy importante también, Organización Territorial del Estado. Aquí es donde se regula todo el tema de las autonomías. 9, el Tribunal Constitucional, el guardián de la Constitución. Y el 10, cómo reformar la propia Constitución. Has dicho que el título 1, el de los derechos y deberes, es crucialísimo. Me imagino que ese será bastante denso, ¿no? ¿Cómo se organiza por dentro? Pues sí, es de los más extensos. Va del artículo 10 al 55. Y por eso, para organizarlo mejor, se divide en 5 capítulos. El primero trata sobre los españoles y los extranjeros. El segundo, que es el núcleo, sobre derechos y libertades. El tercero, sobre los principios que deben guiar la política social y económica. El cuarto, sobre las garantías para proteger esos derechos. Y el quinto, sobre la suspensión de derechos en situaciones excepcionales. Vale, 5 capítulos. Y has dicho que el segundo, derechos y libertades, es el núcleo. Ese también se subdivide, porque ahí estarán los derechos que más nos suenan a todos. Efectivamente. Ese capítulo segundo, que va del artículo 14 al 38, es tan importante que se divide, a su vez, en 2 secciones. Y fíjate, esto es interesante. ¿Dónde está cada derecho dentro de esta estructura? No es casual. Tiene consecuencias jurídicas importantes. Ah, ¿sí? ¿Cómo es eso? Pues mira, la sección primera de ese capítulo segundo, artículos 15 a 29, se titula de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Aquí están, digamos, los derechos top: derecho a la vida, a la integridad física y moral, libertad ideológica y religiosa, libertad personal, honor, intimidad, inviolabilidad del domicilio, libertad de expresión, de reunión, de asociación, derecho a la tutela judicial efectiva, a la educación. Vale, los pesos pesados. ¿Y qué significa que estén ahí, en esa sección primera? ¿Qué consecuencias tiene? Pues significa que tienen el máximo nivel de protección.
Por ejemplo, su desarrollo debe hacerse por ley orgánica, que necesita una mayoría absoluta en el Congreso, más difícil de conseguir. Y lo más importante, si sientes que un poder público ha vulnerado uno de estos derechos de la sección primera, puedes acudir al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Es una vía de protección directa y específica para ellos. Ah, entiendo. O sea, que la dirección postal del derecho dentro de la Constitución importa, y mucho, para saber cómo se protege. Exacto. La ubicación es clave. ¿Y la sección segunda de ese mismo capítulo? La sección segunda, artículos 30 a 38, se llama de los derechos y deberes de los ciudadanos. Incluye cosas también muy relevantes. El deber de defender España, la obligación de contribuir a los gastos públicos, pagar impuestos, el derecho al matrimonio, a la propiedad privada y a la herencia, el derecho al trabajo, a la negociación colectiva, la libertad de empresa. Son derechos y deberes esenciales, pero su régimen de protección y garantía es distinto al de la sección primera. No tienen recurso de amparo directo, por ejemplo, y su desarrollo no exige siempre ley orgánica. Muy claro. La estructura nos da pistas sobre la importancia y la protección de cada elemento. Y este esquema de títulos, capítulos y a veces secciones se repite en el resto de la Constitución. Sí, es la lógica general. Por ejemplo, si miras el título 3, el de las Cortes Generales, artículo 66-96, verás que se divide en 3 capítulos. Uno sobre las cámaras, Congreso y Senado, otro sobre cómo se elaboran las leyes y un tercero sobre los tratados internacionales. Y dentro, pues artículos clave como el 81, que vuelve a definir qué materias necesitan esa ley orgánica que mencionábamos antes, o el 90, que explica el procedimiento legislativo, como una ley va del Congreso al Senado y viceversa. Vale, ya tenemos el mapa bastante completo. Preámbulo, título preliminar, los 10 títulos principales, con sus divisiones internas en capítulos y secciones, y dentro de todo, los artículos con las normas concretas. ¿Queda algo más al final del texto? Sí, para cerrar el documento tenemos las disposiciones. Hay 4 disposiciones adicionales, que tratan temas específicos como el respeto a los derechos históricos de los territorios forales, País Vasco y Navarra. Luego, 9 disposiciones transitorias, que eran muy importantes al principio para regular el paso del régimen anterior al nuevo sistema constitucional. Una disposición derogatoria, fundamental, que derogó expresamente las leyes fundamentales del régimen de Franco y cualquier otra ley que se opusiera a la Constitución. Y por último, una disposición final, que simplemente dice cuándo entró en vigor la Constitución. Con eso, el texto queda completo y cerrado. O sea, recapitulando, la Constitución es como un edificio muy ordenado. Tiene un porche inspirador, que es el preámbulo, unos cimientos sólidos en el título preliminar, 10 grandes plantas, que son los títulos principales, y dentro de cada planta distintas salas y habitaciones, capítulos y secciones, para organizar bien todos los muebles y detalles, los artículos. Y al final, unas notas del arquitecto y de la constructora en las disposiciones. Parece un mapa bastante lógico, ¿sí? Exacto. Es una estructura pensada, jerárquica. Y esto nos lleva a una reflexión final interesante, ¿no? Si la posición de cada artículo, de cada derecho, de cada norma, dentro de esta estructura tan detallada es tan deliberada y tiene consecuencias claras sobre cómo se protege, cómo se desarrolla, ¿hasta qué punto la interpretación que hacemos de una norma puede o debe cambiar según dónde esté ubicada exactamente? Según esté en una sección u otra, en un capítulo u otro. Es algo sobre lo que merece la pena darle una vuelta. Ahí queda eso.